Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo, Camila Saavedra, Maritza Cancino y quien les habla, Macarena Teiza, vamos a exponer el artículo Aportes al objeto de estudio de la comunicación, del señor Luis Beltrán Pérez Rojas, de la Universidad de Medellín. Bueno, se puede observar que todo el mundo de la información y los grandes avances tecnológicos no ha llevado al hombre a ser más humano. Una de las hipótesis para responder a este problema es la visión psicológica de la comunicación. ¿Por qué se comunica desde lo externo, desde el entorno, y no desde el ego y las estructuras básicas de la personalidad? Según nuestro artículo, comunicamos para producir efectos psicológicos, pero el problema es que no comunicamos desde lo psicológico. La preocupación de los estudios de la comunicación intenta explicar el fenómeno desde los componentes estructurales, desde la perspectiva sociocultural, desde la sociedad de la información o desde los medios. En cuanto al debate en torno al objeto de la comunicación, los estudios de la comunicación son relativamente recientes. Algunos comunicólogos consideran que sus inicios se remontan a 1949 con la teoría de Weber. Luego, en 1954 surge el modelo de Sherman y en 1964 surge el modelo de Laswell, probablemente el más relevante. Explica el proceso que se da entre el emisor y el receptor. Este estudio se basa en la consideración de los procesos de la mente para que se dé la comunicación, ya que antes de la acción que se presenta entre el emisor y el receptor está la elaboración mental, es decir, la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la ideación, para poder dar lugar a que se inicie este proceso. A pesar de los distintos aportes de grandes teóricos, no hay claridad en cuanto al concepto, de manera que se pueda optar con certeza en una sola teoría. A continuación nombraré algunas definiciones de comunicación de autores representativos que dan cuenta de la variedad de significados y las connotaciones que le dan a comunicación. Inicialmente, una de ellas es que la comunicación la describen como un proceso de transmisión de ideas o de símbolos que tienen el mismo significado para dos o más sujetos, los cuales intervienen en una dirección. También se define la comunicación como un proceso de creación de entendimiento compartido. No es solo enviar o entregar información, sino un intercambio. La comunicación es la acción por la que se hace participar a un individuo o a un organismo situado en una época. Y finalmente, la comunicación tiene la capacidad de simbolizar. Es el proceso mediante el cual nos ponemos en contacto con quienes nos rodean. A pesar de los diversos enunciados, existen puntos de acuerdo como que la comunicación es un proceso. Como resultado de todas las definiciones anteriores que le he nombrado, se propone que la comunicación es un evento común entre dos o más sujetos que viven un proceso de interacción simbólica con un propósito o un fin determinado. A modo personal, pensamos que la importancia de la comunicación está especialmente en relación con los procesos superiores del pensamiento, como lo es el análisis, la síntesis, la simbolización, ya que sin estos no sería posible la comunicación. Bueno, ante la diversidad de enfoques, es importante un análisis que note las distintas opiniones de autores que desde sus perspectivas pretenden crear nuevas visiones en la comunicación. Entre las principales tendencias se encuentran las siguientes. La imposibilidad de definir la comunicación. James dice que la comunicación es una metáfora básica de la interpretación humana de la experiencia. Solomon pone énfasis a la comunicación interpersonal y sus interacciones. No así Weber, quien le da un amplio sentido a la comunicación. Y ver eso da importancia a la transmisión de ideas, emociones, sentimientos, habilidades, por medio de palabras o símbolos, entre otros. Bueno, han surgido innumerables teorías, como les digo, y modelos que procuran explicar el acto comunicativo, existiendo una disparidad en la misma debido a la concepción que su objeto de estudio no está definido. A pesar de las diversas teorías y modelos de comunicación, no se ha formulado una teoría que pueda sintetizar los distintos enfoques particulares de manera que exista un consenso. Al mismo tiempo, es bueno preguntarse si la intención de unificación es pertinente, teniendo en cuenta que se trata de un proceso humano complejo. O quizás sea mejor pensar en un campo multidisciplinar donde participen diferentes ciencias sociales
en pro del estudio de la comunicación. A continuación los voy a dejar con mi compañera Maritza. Buenas tardes, profesor, compañeros. Voy a continuar hablando con respecto a las raíces etimológicas de la comunicación según la RAE. El término comunicación es muy amplio, pues hace referencia al uso común como al uso especializado. El diccionario de la RAE trae las raíces etimológicas del latín y tiene 4 acepciones totalmente diferentes. La primera es la acción o efecto de comunicar o comunicarse. La segunda, el trato o correspondencia entre dos o más personas. La unión que se restablece entre ciertas cosas y finalmente el papel escrito en que se comunica algo oficialmente. Hablar del objeto de estudio de la comunicación es ahondar en el campo de la discusión académica, en donde podemos encontrar múltiples posiciones epistemológicas. Es un debate en el cual, a pesar de los aportes de grandes teóricos, no hay unanimidad conceptual. Muy por el contrario, podemos encontrar posiciones divergentes entre sí y podríamos definirlos como, por ejemplo, que la comunicación tiene la capacidad de simbolizar, en el proceso mediante el cual nos ponemos en contacto con quienes nos rodean, camino de ida y vuelta, a fin de conocer y satisfacer necesidades, o que la comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal a un receptor. La comunicación es transferencia de la información por medio de mensaje. También se puede entender que la comunicación es un proceso eminentemente humano, tal como lo plantea Mejía o Vázquez, que señala que todo es comunicación, o lo esencial de las comunicaciones son las interacciones, como lo señala Sánchez, o muy bien como lo expresa Fernández, Collado y Luhmann, que lo simbólico juega un papel fundamental en la comunicación. Bien, respecto de lo anterior, se establecen grandes grupos de definiciones, las cuales ponen énfasis particularmente en sus concepciones de la siguiente manera. Aquellas que se centran en el proceso de transmisión del mensaje. En segunda instancia, las que tienen en cuenta la eficacia del proceso comunicativo, con Hockett y Dance. En tercer lugar, las que insisten en el significado del mensaje. Y aquellas que enfatizan en la transmisión simbólica, como Solomon y Jay. Sin embargo, también existen puntos de acuerdo relativamente comunes, en los cuales convergen diferentes autores. Estos puntos de acuerdo son los siguientes. Como primer punto, la comunicación entendida como proceso. En segunda instancia, tenemos la comunicación directamente relacionada con el comportamiento humano, individual o colectivo. Después tenemos la existencia de un comportamiento simbólico, ¿ya?, en la comunicación, el cual concuerda con la capacidad simbólica del hombre. Y finalmente, la comunicación con efecto o consecuencia. Infiriendo entonces, a partir del análisis de las distintas definiciones, se propone una definición como resultado de la consideración de todos los elementos que he señalado. Por ejemplo, que la comunicación es un evento común entre dos o más sujetos que viven un proceso de interacción simbólica con un propósito o fin determinado. En esta definición podemos identificar un objeto de estudio determinado, que es la interacción. Partiendo del hecho de que la comunicación no es un proceso muy elaborado y de muy alta complejidad, como lo señalan muchos autores, sino que la comunicación forma parte de lo cotidiano y de lo universal como manifestación de dos o más sujetos para que ésta se presente y que siempre haya una intención,
sea esta explícita o no en el acto de comunicar. Bien, ahora les dejo con mi compañera Camila Saavedra. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar de la comunicación como paradigma de la mente. Primeramente, el filósofo Aristóteles se ocupó en sus tiempos de la comunicación reconociendo la finalidad de esta, que es la persuasión. Esto tiene un componente psicológico, porque trata de convencer a otro de motivos propios mediante diferentes razones. Pero la persuasión no se obtiene siempre de la razón, a través de la razón, sino que también se logra por medio de actos directos como verbales o no verbales, empleando mensaje, canal, contexto, entre otros, y también la motivación que influyen en el receptor o en los receptores. Mediante la comunicación, las personas dan a conocer su yo interior, y solo se puede acceder o adentrarse en la individualidad del otro mediante la comunicación. Podemos darnos cuenta de la complejidad del ser humano, observando que no se puede pasar la barrera de la identidad si no es por el acto comunicativo. Para Ribeiro, las personas se comunican de diferentes formas, a distintos niveles y distintas maneras. Solo que al tratarse de una actividad tan compleja, consideró que es más que un proceso. La comunicación es un paradigma de la mente, porque en ella es donde se elaboran los contenidos de la comunicación. Los estudios de la mente que están relacionados con la comunicación pasan por distintas perspectivas teóricas, como lo son la sistémica, la de las neurociencias y la fisiológica. Desde las perspectivas teóricas podemos encontrar ciertos autores que se ocuparon de la comunicación, como lo son Watzlawick, Jackson y Vigen, quienes estudiaron la dimensión comunicológica de la interacción humana. Autores como Bateson consideraron la comunicación como base social de la psiquiatría, dada la perspectiva psicoterapéutica de estos autores. La pragmática de la comunicación humana se puede entender junto a sus patologías. Es por esto que la comunicación es el medio necesario para acceder a las mentes de aquellas personas que tienen alguna patología, y se utiliza para llegar a esto el medio comunicativo. La psicología cognitiva es la que más ha estudiado los procesos mentales, como lo es la percepción, el pensamiento, la atención, memoria, etc. La comunicación tiene como punto de partida los procesos mentales, ya que para comunicar un mensaje es necesario imaginarlo, crearlo, pensarlo y luego expresarlo. Si estos procesos no se dan, resulta casi imposible comunicar. Pero a su vez el receptor también percibe y decodifica lo que otorga un sentido a estos códigos para luego dar una respuesta. En relación al pensamiento-lenguaje, la comunicación, la comunicación está fundamentada en el lenguaje, lo que hace que esta función esté directamente relacionada con el pensamiento y con la capacidad que tienen las personas para simbolizar, pero desde un inicio, que son los signos y códigos que se producen culturalmente. Sin pensamiento y sin simbolizaciones tampoco sería posible la comunicación, ya que es la base de la comunicación, como lo dije anteriormente. La importancia de los determinantes sociales que influyen en la formación de signos y códigos se perpetúan culturalmente. Como modo de conclusión, necesitamos pensar para comunicar, pero si se trata de una comunicación no verbal y además no intencional, la persona que actúa como receptora sí tiene que ejercer funciones específicas, ya que de su pensamiento, como la percepción, interpretación, análisis
y conclusión para poder entender el acto comunicativo. Es decir, que para comunicar se requiere el ejercicio de la mente. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.